Iniciamos una nueva serie. Al inicio de este año me pareció importante recordar estas verdades de la palabra de Dios que nos van a animar. Pero más que animar, más que una actitud mental positiva que sí es necesaria, es la impartición del Espíritu Santo en nuestros corazones para vivir en su buena y perfecta voluntad. El nombre de esta serie lo tenemos aquí enfrente, es Audaz. ¡Wow! Audaz, y si te das cuenta, la tipografía tiene como unas rayitas que muestran velocidad. Quiere decir que la audacia necesita velocidad. Yo sé que apreciamos pequeños inicios, son importantes. A veces hay que ir lento, pero creo que en estos tiempos Dios nos va a impartir esta gracia de audacia para ir a la velocidad que requieren nuestros tiempos, nuestras familias, nuestra sociedad y nuestra iglesia. ¿Qué significa audaz? Audaz es la persona capaz de emprender acciones poco comunes, sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Porque sí habrá dificultades y riesgos, por supuesto. Sin embargo, la audacia, creo firmemente, es una gracia que Dios otorga a cada creyente para, de nuevo, hacer su voluntad, para experimentar esta gloria de Dios y disfrutarla aquí en la tierra. Tal parece que el miedo se ha disfrazado en muchos casos de prudencia, de excusas, incluso de distracciones para robarnos esta audacia. Estos disfraces del miedo son trampas que nos engañan. Parecen tan lógicas y reales que nos ciegan e incapacitan para continuar en los propósitos de Dios. El miedo es el ladrón de la audacia. Pero definamos miedo. Déjame darte esta definición de miedo. Es la incapacidad para lidiar con el mundo en que vivimos. Nos da miedo las circunstancias por las que hoy pasamos, este virus que ya lidiamos con él desde hace más de 2 años. Nos parece que somos incapaces contra él. Pero en otros aspectos de nuestra vida, algunos se sienten incapaces. Nos hemos llegado a sentir incapaces para solucionar situaciones en la familia, con los hijos, en el matrimonio. Incapaces para seguir adelante a pesar de que Dios nos ha dado inteligencia, una profesión, en muchos casos, la simple inteligencia. Y digo simple porque ya está ahí y Dios nos dotó de ella para hacernos creativos y poder salir adelante. Esta incapacidad para lidiar con el mundo en que vivimos. Mira cómo lo dice el Señor Jesús allí en Lucas capítulo 16, verso 8. Dice: la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de luz a lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección: usen sus recursos mundanos. Wow, está hablando Jesús. Y lo traducen: usen sus recursos mundanos, lo que tienes a la mano para beneficiar a otros y para hacerse amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida en un hogar eterno. Porque todas estas capacidades que vivimos y disfrutamos en el mundo tienen un propósito eterno. Finalmente se quedarán aquí. Todo lo que construyamos se quedará aquí, pero lo eterno vendrá con nosotros a los pies de Cristo para darle gloria a Él. Y todas las personas a nuestro alrededor que disfrutaron de esos recursos mundanos con el fin de llevar nuestros corazones a la eternidad, nos lo agradecerán. Esta capacidad de la que habla Jesús, de sí lidiar con el mundo en el que vivimos, la capacidad que Dios nos otorga para lidiar con el mundo que nos rodea, tiene un propósito eterno. Estas capacidades que Dios nos ha dado, tal vez en lo deportivo, en lo financiero, en lo artístico, administrativo, intelectual, político, no sé. ¿Qué son estas capacidades que Dios te ha dado? Y si a esta capacidad le añadimos, como dice Jesús, audacia, le añadimos audacia, emprenderemos acciones que nos llevarán a una vida de satisfacción,
descubramos entonces y desarrollemos nuevas capacidades. Yo creo que Dios nos está impulsando en este año a ser mucho más creativos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo es que Dios puede llegar a nuestros hogares? Necesitamos audacia. Si Dios obrará, si Dios está con nosotros, si nos ha dado los recursos. Sin embargo, somos nosotros los que nos exponemos a esas circunstancias, y a través de esa capacidad de Dios podemos hacer cosas que implican riesgo, cosas que no hemos hecho en el pasado, pero que Dios, al guiarnos por su Espíritu Santo, nos dará la victoria. El miedo es un sentimiento propio de la naturaleza humana. En una medida adecuada nos libra del sufrimiento, pero en una medida exagerada nos impide lograr el éxito. Mira cómo la primera mención del miedo en la Biblia la encontramos en Adán y Eva. Desde el inicio, Adán y Eva habían recibido una instrucción muy clara de Dios: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que coman de él, van a morir. Porque no puedes manejar todo el conocimiento del bien y del mal. Es imposible. Pero ellos comieron, y en ese momento, dice la Biblia, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron, mira cómo dice, sintieron vergüenza porque estaban desnudos. Yo no creo que es solo una vergüenza de desnudez física, puesto que eran marido y mujer. Había más allá en su vergüenza. Era que de pronto, al comer de este árbol, se encontraron incapacitados. Ellos se comieron la mentira de que serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero oh sorpresa, no lo podemos manejar, y estamos limitados en tiempo y en espacio. Así que manejar la verdad es muy difícil, porque puede llegar a ser mi verdad. Sintieron vergüenza, y entonces se cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Me di cuenta de mi incapacidad, me di cuenta de mi torpeza, me di cuenta de mi fracaso, me di cuenta que no soy lo suficiente para salir adelante por mí mismo. Te necesito, pero como ya la regué, ya no hay vuelta atrás. Entonces me escondo de ti y empiezo a coser mi propio futuro, a ver cómo me va. ¿Cómo identificamos y nos deshacemos de estos disfraces tramposos del miedo para vivir en audacia? Quisiera considerar la historia de Gedeón. Ahí en Jueces capítulo 6 nos dice que Israel hizo lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites. Te fijas, el mismo principio de escondernos por miedo. En este caso ellos tenían un enemigo muy cruel, los madianitas. Hoy en día podemos estar viviendo situaciones muy crueles y desesperadas en varias áreas de nuestra vida, en varios ámbitos de la sociedad, que si le damos lugar nos llenarán de miedo, porque sí es cruel la situación. Y podemos escondernos en cuevas en lugar de ir ante Dios, en lugar de buscar su sustento, su abrigo, su sabiduría, su gracia y su audacia para salir adelante. ¿Cuáles son estas trampas del miedo que nos roban de vivir en la audacia? Déjame describirte la historia, o narrarte un poco de la historia de Josué. La primer trampa a la que él se enfrentó, Gedeón. La primer trampa es la trampa de la costumbre. Dios ha puesto en nuestros corazones una audacia por su Espíritu Santo, una capacidad para lidiar con el mundo en el que vivimos, para alumbrarlo, para ser de bendición y disfrutar de esa bendición. Sin embargo, el miedo nos impide avanzar en esa audacia, nos ciega,
nos hace pensar que debemos escondernos ante situaciones. Y esa trampa del miedo radica, número uno, en la costumbre. Mira lo que dice Gedeón, ahí en Josué 6. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del árbol, del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Wow, esta historia ya inicia con algo que no se escucha muy bien. Gedeón está escondido. ¿Por qué? Porque de nuevo los enemigos madianitas son muy crueles y él está escondido ahí. Versículo que sigue dice: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Versículo que sigue: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Señor, ¿por qué? Es un síntoma, la pregunta es un síntoma de miedo. Porque nos escondemos de Dios en lugar de ir hacia Dios para que Él revele en nuestro corazón su gracia, su bondad, su justicia, su santidad. Esta gracia que nos llevará al cumplimiento de su propósito, de su buena voluntad agradable y perfecta. En lugar de correr hacia Él, nos escondemos en el miedo, y ese miedo hace que se distorsione nuestra imagen de quién realmente es Dios. Alguien dijo que Adán y Eva no fueron perdonados por la simple razón de que Adán nunca pidió perdón. Es más profundo que eso, por supuesto. Sin embargo, es una verdad. Nunca pidió perdón. ¿Por qué? Porque él tal vez pensó que Dios no le iba a perdonar, pero lo perdonó. Trajo consecuencias su acción, por supuesto, pero finalmente Dios los cubrió de un sacrificio para perdonar sus pecados. Esta trampa de la costumbre, Gedeón está diciendo: ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Lo que yo estoy viendo, la costumbre que me rodea, lo que yo aprendí desde pequeño, incluso mis costumbres religiosas, me impiden vivir en esta audacia y tomar los retos que la palabra de Dios está poniendo en mi corazón. Porque ya estoy muy acostumbrado a lo que está a mi alrededor. Nos podemos acostumbrar de tal manera en toda la información que hay en el internet. No toda es mala, pero sí alguna muy tendenciosa y muy poco objetiva, y nos puede llevar a vivir en el miedo, en el terror, en la angustia. Y es la costumbre que nos rodea. Gedeón estaba acostumbrado a la crueldad de los madianitas. Su realidad no tenía relación con la verdad de Dios. El miedo nos hace creer que Dios nos ha abandonado y nos lleva a culpar a Dios mismo. La costumbre, el que siempre ha sido así, yo soy así, mi matrimonio y mi vida así son. La costumbre de nuestras incapacidades nos hacen perder de vista nuestra posición en Cristo Jesús. La siguiente trampa es la trampa de las posibilidades. Como ya me acostumbré a vivir de esta manera, ya fui educado para pensar de esta manera, entonces mis posibilidades de triunfar son muy escasas. Mira cómo lo dice Gedeón. Verso 14: entonces el Señor lo miró, yo me imagino con gracia, con bondad. Lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tú tienes, tú vas a ir. Yo estoy aquí para animarte. Te he impartido mi Espíritu Santo, te he dado grandes y preciosas promesas. Pero Gedeón, tú vas a ir. Rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Versículo 15. Otro pero Señor, respondió Gedeón,
¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mis posibilidades son bien pocas, escasas. Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Yo soy el menor, de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Tiene que ver con la probabilidad de que estimemos una mayor posibilidad de ocurrencia a un evento, porque a nuestro parecer le suena más familiar la experiencia de los hechos. Es que no puedo, tengo muy pocas posibilidades de salir adelante. Es más probable que yo fracase en mi matrimonio si mi experiencia de matrimonio se basa en el fracaso de mis padres, porque lo que conozco es mi experiencia. Pero esa realidad no tiene que ver con la verdad de Dios, donde nos transforma y nos hace llevar una vida muy diferente. La trampa de las posibilidades. Y ya que estamos ahí, aparece la siguiente trampa: esperar hacer las cosas cuando las condiciones sean óptimas. Hay que esperar. Sí, hay cosas en las que debemos esperar, por supuesto. Pero hay veces nos paraliza el miedo. A veces nuestras propias declaraciones y oraciones revelan que estamos con mucho miedo. Y decimos: cuando sea el tiempo de Dios. Ya hay un tiempo de Dios. Pero a veces sacamos fuera de contexto lo que nos enseña Eclesiastés, de que hay un tiempo para todo. Pero hoy es el tiempo propicio, dice el Señor, porque Cristo Jesús ya fue a la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos y nos ha dado su Espíritu Santo. Es que nos paraliza muchas veces el miedo al fracaso, el miedo a ser rechazados, el miedo a hacer el ridículo. Nos paraliza y entonces ya no quiero intentarlo. Mis posibilidades son pocas porque la costumbre de mi experiencia me dice que no es posible. Mejor me voy a esperar. Me voy a esperar a que las condiciones sean óptimas. Es una de esas mentiras que el cerebro se cuenta a sí mismo. Mira lo que dice Jueces 6:17. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Señales. Dame una señal. Jesús dijo: los griegos piden señales, piden conocimiento, pero no les será dado otra señal más que el Hijo de Dios, Jesús, en la cruz y en la resurrección. Él estaba pidiendo señales no para asegurarse que era un ángel falso. Él estaba pidiendo señales porque estaba lleno de miedo. Ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros es suficiente. Nuestra suerte no está echada a los dados. No es como que si amanece bien, ay Señor, es una señal de que tú estás conmigo. No, puede estar lloviendo, puede estar nublado, puede estarse cayendo el cielo, pero tú estás conmigo. Con mi Dios asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. No va a haber una condición óptima, no va a haber un tiempo que digas es el ideal para hacer cierta cosa, para cambiar hábitos y llevar a cabo la obra de Dios. No va a haber un momento ideal. Estamos bajo un mundo que resiste la obra de Dios y el Espíritu de Cristo. Sin embargo, el tiempo ideal es hoy, porque el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros. Y cuando nos disponemos en las manos de Dios a pelear las batallas de la fe, Él va con nosotros y nos va a dar la audacia, la inteligencia, la capacidad y la creatividad para decir: esto se tiene que hacer así, y Cristo va a ser glorificado en ello. Sí, dale un aplauso a Él. Y por último, Gedeón lidió con la trampa de escapar de la realidad. Sí. Ya que lo atrapó la costumbre, la trampa de las posibilidades de hacer las cosas en condiciones óptimas. Ahora la trampa de escapar de la realidad.
Porque fuimos creados por Dios para sentir satisfacción en lo que hacemos. Así lo dice Eclesiastés. Dios nos creó con capacidad y deseo de ser felices, de disfrutar nuestro trabajo, nuestra familia, lo que comemos. Sí nos creó para disfrutarlo, pero como no lo estoy disfrutando, necesito escapar de la realidad. Las respuestas y condiciones que Gedeón le propone al ángel nos indica que estaba escapando de la realidad, construyendo su propia realidad para escapar de una responsabilidad. Gedeón, tú vas a traer libertad al pueblo de Israel. Es que yo no puedo. Y creamos realidades alternas, realidades religiosas alternas, donde creemos que es cierta oración, que es cierto ritual, que es cierto conocimiento el que nos va a sacar adelante y impartir felicidad. Pero por eso ahora en el tiempo de la Santa Cena leímos Gálatas, que nos dice que en Cristo estamos completos. Las supersticiones ofrecen este tipo de pensamiento, un descanso, porque asociamos a un evento positivo o negativo con la ocurrencia, y por eso sacamos conclusiones como: mis zapatos de la suerte. Cuando me pongo estos zapatos, cierro tratos, vendo más, las juntas son más efectivas, más eficaces. Cuando me pongo esta camisa, cuando hago esta oración, esta es la oración en la que, mira, y cuando no la hago, hasta el carro se me ponchó. Se llama superstición, porque Él está con nosotros. Se va a ponchar el carro, va a haber situaciones difíciles, adversas, en todos los ámbitos de la vida, pero tú estás conmigo. Y esta audacia, esta capacidad de la que habló Jesús para lidiar con el mundo que vivimos, esta capacidad nos va a mostrar realmente que Dios está con nosotros. Si se poncha el carro, cambiamos la llanta, y si se destruye la llanta, compramos una nueva. Pero es que no tengo dinero. Es que Dios me dará la capacidad de generar esa riqueza y la inteligencia para no volver a pasar por ese hoyo. Es que Dios está con nosotros. Y si esto lo transmitimos a nuestras generaciones, a nuestros hijos, si esto lo hablamos y lo vivimos y modelamos en nuestros trabajos, colonias y familia, nos daremos cuenta que Dios empieza a transformar la cultura en la que vivimos, porque ya no es la superstición de una religión ritualista, sino es la realidad de Dios viviendo entre nosotros en cada área de nuestra vida y transformándonos para disfrutar su gloria. Él es Dios. La trampa de escapar de la realidad. Pero luego cómo fue transformado Gedeón y llegó a disfrutar de esta audacia. Me acompaña el piano, por favor. ¿Cómo desarrollamos audacia? Quiero recordarte la definición de audacia: que es capaz de emprender acciones poco comunes, sin temer las dificultades o el riesgo que implican. La capacidad que Dios nos otorga para lidiar con el mundo que nos rodea tiene un propósito eterno al usar nuestros dones, talentos, posesiones y sagacidad. ¿Qué hacer para transitar del miedo, descubrirlo y llegar a la sagacidad que disfruta las promesas de Dios? Número 1, te recomiendo. ¿Estás listo? Bueno, para los que sí, ahí va. Traza un mapa bíblico. Este es bien importante. Tener un mapa bíblico, no únicamente preguntarnos ¿qué dice la Biblia de este tema? ¿Qué dice de todo? ¿Cuántos se acuerdan de la guía Roji? ¿Verdad? ¿Cuántos usaron guía Roji? Levanten la mano. Son de esta generación. Ya no hay guía Roji. Ahora es todas esas aplicaciones, el Waze, el Google, y ellas te advierten: aquí hay un accidente, aquí hay un bache, aquí hay un tránsito, bájale. El mapa bíblico nos permite ver de Génesis
Apocalipsis, la historia de redención de Dios. Ese mapa bíblico es bien importante, porque nos va a evitar caer en la trampa de ¿qué dice este versículo? Y volvernos legalistas y fariseos en cuanto a ello. ¿Qué dice la historia de redención? ¿Cómo es este mapa? ¿Cómo es que Dios obró desde Génesis en Adán y Eva, y luego pasa por Noé, pasa por Abraham, por Moisés? Y luego cómo continúa con los jueces, con los reyes, los profetas, los sacerdotes, cómo termina y cómo inicia Mateo. ¿Algún mapa podemos tener de esto? Ese mapa es importante para no perdernos en el camino, donde hay verdades de oración, de sanidad, de milagros, pero también de formación de carácter, de procesos. Y a veces nada más nos vamos con el Dios de los milagros, pero dejamos atrás el Dios de los procesos, de la disciplina personal. Porque Él dice en su palabra: no te da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hacemos un sobreénfasis en una verdad: la oración lo es todo. No, no es todo. Hay otras verdades también, porque yo puedo romperme las rodillas en oración, y si no me levanto y actúo de acuerdo a la palabra de Dios para transformar mi carácter y que mi familia disfrute no de un hombre de oración, sino de un hombre lleno del Espíritu Santo que comprende la realidad de Dios, de nada me sirve la oración. Hay tantas escenas en la Biblia. Una de ellas es cuando un hombre está orando y Jesús dice: está orando consigo mismo, Dios ni lo está escuchando. ¿Por qué? Porque está ensimismada la oración. La oración junto con la palabra, la oración junto con las relaciones que nos van puliendo en nuestro carácter. La oración, la devoción a Dios y a las personas, la generosidad, el sí perdonar y arriesgarnos a amar. Este mapa bíblico nos va a permitir transitar a la audacia. Número 2, identifica las situaciones que requieren audacia. Pero para ello necesitarás tu mapa. Lo necesitarás. Y entonces, para construir el mapa debemos ser muy intencionales. No solamente en leer, que sí hay que leer la Biblia, hay que estudiarla, hay que preguntar a los que saben, hay que tomar estas clases, hay que invertirle tiempo para armar este mapa. Y luego, cuando llegue la necesidad, el momento de la angustia, decir: este es mi mapa. Yo puedo transitar seguro por aquí, aunque la higuera no florezca, aunque no dé para el mantenimiento del negocio, aunque no haya fruto. Este es mi mapa. Ese mapa me llevará a la eternidad. Y sí hay que orar, y orar mucho. Pero acuérdate, es una parte importante de la vida. Hay otras más que Jesús nos enseñó. Identifique esas situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? En la familia, en lo personal, en tu negocio. ¿Cuáles son esas situaciones? Al enfrentar nuestros miedos, nos daremos cuenta que realmente no tienen el poder que aparentaban. Gedeón se dio cuenta, más allá de las señales que Dios le concedió para afirmarlo, hoy no va a haber señales en ese sentido. Claro, Dios nos da alguna confirmación de su buena voluntad, pero no estamos buscando señales, porque la señal está aquí adentro, se llama el Espíritu Santo. Y Jesús dijo: Él los guiará a toda la verdad. Ya no hay que echar suerte si cae águila o sol, si amanece nublado o no. Aquí el Espíritu Santo me está enseñando la verdad, me está revelando a Cristo y me está dando la sabiduría para tomar las decisiones correctas. En ese sentido, podemos caminar y darnos cuenta que aquello que nos ataba en el miedo no tiene el poder que nosotros creíamos. Gedeón se dio cuenta: no necesitamos estar escondidos. Y número 3, relaciónate con personas que comparten la misma fe en Jesús y su palabra, para que cuando llegue el miedo no te encuentres solo. ¿Con quién te estás rodeando? Sí, están los compas con los que la pasamos muy padre, y está la carne asada, y está el momento de wow, reírnos y todo esto bueno. Pero ¿quiénes son mis compañeros en la batalla? Por nombre y apellido, ¿quiénes son?
En ese ejército en el que yo estoy, ¿quiénes son los capitanes? ¿Quiénes son los generales? ¿Quiénes son las personas que a través de la vida en Cristo y de la guianza del Espíritu Santo en ellos me fortalecen y me ayudan a llegar en esa audacia a los propósitos de Dios para mi vida y mi familia? ¿Quiénes son? Dios le dijo a Gedeón: tienes que hacer un ejército. Y si te acuerdas, si lees la historia, no hay tiempo para ello, Gedeón escogió un chorro. Eran muchísimos. Y Dios le fue quitando y le fue diciendo: estos no, estos tampoco, estos menos. Y se quedó apenas con 300, que humanamente era imposible derrotar a los madianitas con un ejército tan pequeño. Pero esos pocos eran suficientes porque tenían la audacia de Dios en sus corazones. Y finalmente toma acción. Toma acción. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dio instrucciones y provisiones, pero no hizo lo que solo Gedeón debía hacer. Dios hizo su parte, por supuesto. Esa victoria hubiera sido imposible sin Dios. Imposible. Pero Gedeón, te quiero en la batalla. Sí, nuestros hijos van a ser transformados por el Espíritu Santo, pero papá, te quiero en la batalla. Te quiero ahí, hombro con hombro, día a día. Sí, el matrimonio puede ser transformado por Dios y es el deseo de Dios, pero te quiero en la batalla, marido. Te quiero en la batalla, esposa. Te quiero ahí luchando, hombro con hombro. Toma acción. Apreciemos los inicios pequeños y persistamos. Dios quiere derramar sobre nosotros una audacia mayor, esta capacidad, esta gracia que nos llevará a hacer cosas que nunca hemos hecho, para experimentar cosas que nunca hemos visto y que Dios está esperando revelar a nuestros corazones. Termino con esto. Saca a Dios de tus excusas, que tú sabes bien lo que Él quiere de ti. Audacia,